Hola, buen día. Vamos por el segundo intento hoy. Gracias por su compañía, por su comprensión, por su apoyo que es invaluable para nosotros, su presencia, el seguimiento que nos han estado dando en estas 118 emisiones a la que llegamos hoy, la número 118 de hoy 28 de julio del 2017 de Política a la Mexicana. Y como ven, el internet, pensamos que el internet ha estado fallando y en consecuencia vamos a abreviar un poco el comentario, esto por recomendación de nuestros técnicos, mis nietos por supuesto, y entonces pues despacio que vamos deprisa, y hoy vamos a casi a dedicarle todo el programa a un personaje de la política nuestra, política a la mexicana, llamado Andrés Manuel López Obrador, y mejor conocido desde Tabasco para el mundo como el peje. Dice que peje, él dice peje sí, pero lagarto no. Y también como AMLO, por las iniciales de su nombre, de sus nombres y apellidos, que resulta, como pusimos en el avance, que no solamente se ha especializado en purificar a los integrantes de la mafia del poder, que según él están en el PRI, en el PAN, en el PRD, en el PB, en el PANAL, en el Movimiento Ciudadano y en todos los partidos políticos, y supuestamente en los 3 niveles de gobierno donde su partido no es gobierno. Ya van a ver a partir del próximo 1 de enero, cuando ya ejerza el poder municipal en 17 municipios de Veracruz, para ver qué dice, pero no creemos que cambie mucho el concepto que tiene de la corrupción al exterior respecto a la corrupción al interior de su partido Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, que eso indican las siglas de Morena, y que lo ajustó, fíjese, no tiene muy buena relación con la Iglesia Católica. ¿Por qué viene a colación esto? Porque López Obrador rompió con la Iglesia cuando en 2012, antes anduvo del brazo y por la calle con el arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, y con el empresario, ya ve que odia a los ricos, a los delincuentes de cuello blanco, y con el empresario Carlos Slim Elú, al que concedió la remodelación y compra-venta de algunos inmuebles del centro histórico de la capital del país, en tanto con Norberto Rivera Carrera pues quería que lo bañaran también de bendiciones y de sufragios, porque la Iglesia también hace política desde el púlpito. Esto no es ninguna novedad, y la hace para los candidatos o los partidos de su preferencia, porque no obstante las leyes de reforma de don Benito, el ilustre oaxaqueño y mexicano don Benito Juárez García, pues López Obrador sabe que la Iglesia tiene un peso específico también, la católica como todas las demás, que les llaman protestantes, pero también hacen política. No obstante, decíamos que las leyes de reforma separaron al Estado y a la Iglesia, y desde entonces, pues decir, se retomó una frase célebre de allá de la vieja Roma, de a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Y decíamos al inicio que López Obrador no solamente tiene facultades plenipotenciarias divinas para purificar a los de la mafia del poder, sino también a los de la otra mafia. ¿Por qué? El escándalo de Tláhuac, allá en una de las delegaciones de la Ciudad de México, donde la cuestión se le salió de control. ¿Por qué? Porque ahí precisamente se dio el caso de la captura, más bien el asesinato del jefe del cártel de Tláhuac, así conocido ahora, Felipe de Jesús Pérez Luna, apodado el Ojos, que tenía el control en esa y otras delegaciones. En una delegación, la Tláhuac, y otras donde gobierna Morena. Entonces resulta que aquí
pues en este enfrentamiento de la semana pasada cayeron el Ojos y 7 de sus sicarios ante las balas en respuesta a la agresión que ellos hicieron a elementos de la Marina, de la Policía Federal y de algunos elementos de la Secretaría de la Seguridad Pública de la Ciudad de México. Y ahí, por ejemplo, el delegado de Tláhuac es el morenista Rigoberto Salgado Vázquez, que a estas alturas sigue negando que haya estado enterado o que haya sospechado siquiera de la existencia de este capo, sobre todo del narco menudeo, Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos, que, imagínense nada más, controlaba, por ejemplo, a la propia policía de la delegación, controlaba también a casi, ya les hemos platicado, a casi 10,000 mototaxis que hacían las veces de halcones, es decir, trabajaban a su servicio para dar el pitazo cuando vieran algún movimiento, sobre todo de la Policía Federal o del Ejército o de la Marina, y además eran, según se ha trascendido, los distribuidores de la droga en esa y otras delegaciones. Pero he aquí que mientras Rigoberto Salgado Vázquez, el delegado, dice que nunca vio ni olió nada sospechoso, resulta que el líder de los mototaxis es su hermano. Fíjense cómo la ven. Y ya, ahorita que le están rascando, siguen apareciendo más cosas. Y un sobrino de un familiar de El Ojos lo nombró alto funcionario en la delegación. Y así como eso, le siguen acumulando más evidencias de que, por supuesto, conocía muy bien esta situación, y además debió conocerla porque también se está ventilando en los medios de comunicación que El Ojos era el principal apoyo de López Obrador para los grandes mítines que realizaba para llenar el Zócalo, que él le mandaba gente, acarreados de ahí, de otras delegaciones, pagando autobuses, pagando, por supuesto, las tortas, pagando los refrescos y a los acarreados. Entonces, sabe o no sabe el delegado de Tláhuac de la existencia de El Ojos. El caso es que López Obrador comete el error, así un garrafal error político, al salir a declarar ayer que en el caso del delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez, quieren reeditar, fíjense bien, reeditar el caso de la terrible Evita Cadena Sandoval en Veracruz. ¿Cómo puede decir eso después de tantas evidencias? Bueno, por eso decíamos que López Obrador no solamente tiene poderes plenipotenciarios divinos, para purificar, santificar no solamente a los que de la mafia en el poder llegan a Morena, en este caso, como antes llegaron al PRD, cuando administraba y controlaba el PRD, y hoy sale con esta situación que decíamos es algo que preocupa. ¿Por qué? Porque no debiera, ¿quién? Ahorita sus voceros oficiosos nos están llenando los ojos, los oídos, de que es el que va en la punta hacia las elecciones presidenciales del 2018, que ya a estas alturas nadie le gana. Cuidado, porque esto no es así. Él lleva 18 años en campaña, los demás todavía no empiezan a trabajar, y con estas armas que el mismo López Obrador le está dando a los enemigos, pues imagínense. Claro, tiene fanáticos, hay gente que ha fanatizado, vaya, que lo siguen como zombies, pero hay otros que no.
quizás sea la mayoría. Y les vamos a poner un ejemplo de lo que pasó en el 2006, cuando nadie dudaba, iba como hoy, prácticamente el caballo de Hacienda hacia la elección presidencial, nadie dudaba que no iba a ganar. Se le cayó porque empezó a pelearse con los empresarios, a los que hoy ya quiere sumar, ya trae a través de Alfonso Romo, un empresario coahuilense, que es el que está trabajando, y ya también atrajo a Lino Corrodi, al corrupto Lino Corrodi, que hizo y deshizo con los recursos captados por los amigos de Fox. Hoy también ya lo sumó, ya lo purificó, ya lo santificó y lo sumó. Entonces, esos errores que él mismo comete, de ahí que antes en el PRD y hoy en Morena hay quienes acepten, hay quienes digan, y es un secreto a voces, que el peor enemigo de Andrés Manuel López Obrador se llama Andrés Manuel López Obrador. Y pasando a otro comentario, a otro tema, pero relacionado con el mismo López Obrador, fíjense que ya empezamos a enterarnos cómo, según esto, se inició una desbandada del PRD hacia Morena. Primeramente, en Oaxaca, un tal Rey Morales dijo que se va, él es parte del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, un cargo por ahí de no mucha presencia, que dejan el PRD 45,000 oaxaqueños que se suman a Morena. Pero ¿saben por qué? Porque ya le ofreció López Obrador a Rey Morales que van a participar en la conformación de los comités de base, y le va a pasar lo que le sucedió en Veracruz, donde solamente le alcanzó para ganar 7 de las 212 alcaldías. ¿Por qué? Porque llegan estos que purifican, que santifican, y que llegan de otros partidos, como aquí los neopriistas tránsfugas, los tránsfugas del PRI, que llegaron y empezaron a desplazar a los verdaderos, o por lo menos que ya venían con Morena, y gente que conocemos ahí, como el ingeniero Leonel Ordaz Hernández, que en realidad son gente de izquierda, gente pensante, gente que tiene una estatura, una capacidad extraordinaria para ver la política. Aquí nos están llegando un mensaje que el delegado de Tláhuac comparecerá el próximo miércoles 2 de agosto ante la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, que ya lo jaló a cuentas y le había pedido que solicitara licencia, precisamente sabiendo cómo está metido hasta las manitas, hasta las cachas en este asunto de el Ojos, y que pues solicitar licencia para no entorpecer las investigaciones. Entonces ya ahí está la comparecencia de en este próximo 2 de agosto. Y regresando al tema anterior, bueno, nos llega más información. Sí, nos llega respecto a lo que acabamos de decir, 17 alcaldías, que decían que 7, nosotros creo que dijimos 17, pero si nos equivocamos, rectificamos. Siempre hemos dicho y rectificamos, son 17 alcaldías las que ganó Morena en Veracruz, cuando se decía que por esa gran bola de nieve que creyeron, así miraban sus voceros oficiosos a López Obrador, que crecía y que iba a arrasar prácticamente en Veracruz. Por supuesto que hay que reconocer que ganó 4 importantes presidencias de las 17, 4 muy importantes, por no decir muy importantes, como la capital Jalapa, como que es el tercer presupuesto estatal, Coatzacoalcos, que es el segundo, Minatitlán, también un municipio extraordinariamente importante, y otro más también petroleramente influido, que es Poza Rica. Y son municipios, los 3, Poza Rica, Minatitlán, Coatzacoalcos, muy golpeados por el desempleo, y como él y la inseguridad.
y como él dice que va a componer todo de un solo dedazo, con su dedo divino que tiene, bueno, pues hay gente que le cree y se embarca en esta aventura, y porque hemos dicho, esa estricta necesidad que tenemos todos, todas y todos, de creer en algo, en alguien, o en alguien, y la situación es desesperante. De ahí que mucha gente, pues llegan los falsos redentores como López Obrador y creen que van a hacer mejor las cosas. Bueno, pues no se les puede criticar, solamente que no pierdan de vista que cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, pues la corrupción se hizo patente, lo vimos, como lo que platicamos, cómo le concede a Carlos Slim, casi le donó el centro histórico de la capital del país, cómo los pasos a desnivel, los segundos pisos más bien, los dio por asignación directa a empresarios como Carlos Ahumada, y después fue el señor de las ligas, René Bejarano, pues a recoger el diezmo cuando lo filman recibiendo fajos de billetes y metiéndolos a la maleta, y hasta pidió las ligas que le habían quitado para contarlo, la metió, de ahí el mote del señor de las ligas. Entonces no puede ser, no es la excepción de la regla. López Obrador, como ya ha dado otras muestras, la charola que pasó apenas en el 2012 a los delincuentes de cuello blanco, llamémoslos empresarios, y como lo que hizo la terrible Evita Cadena Sandoval en Veracruz, que no fue por iniciativa propia, por supuesto que no fue. El caso que la hayan linchado los mismos morenistas es muy distinto. Por cierto que también se habla de que por las mismas andaría el coordinador de la fracción de Morena en el Congreso Estatal, Amado Cruz Malpica, pero de esto ya les hablaremos posteriormente, porque también se habla que le quieren cortar las alas y que deje la coordinación de esa fracción. Y en los últimos días, a propósito, lo hemos visto, que siempre no se distingue por buscar mucho los reflectores, pero cuando los agarran no los deja, y en estos últimos días no lo hemos visto aparecer. Y regresamos a lo de la supuesta desbandada de perredistas a Morena, lo de Rey Morales allá en Oaxaca con sus 45,000, que a ver quién se lo cree, y de inmediatamente por acá Hacker Atie en Cozoleacaque anunció que van a hackear al PRD para irse a Morena. 5,000 nada más ofreció. ¿Y dónde están? Decía alguien, vayámonos a los registros de las votaciones que ha obtenido el PRD en las últimas elecciones. Y hoy el compañero Federico Lagunes Peña avisa que Jesús Gómez Constantino, un perredista, quizá el perredista más identificado con ese partido y mejor conocido como el Chamula por su origen chiapaneco, le declaró que se va a Morena con 10,000 perredistas, que no los vemos por ningún lado, porque sabemos cómo no pudieron ganar ni siquiera una regiduría. Y si 10,000 se va a llevar el Chamula, pues cuántos perredistas tiene Alejandro Wong, cuántos tienen todos los demás líderes de esas tribus, que no les alcanzó ni siquiera para una regiduría aquí en Coatzacoalcos. Entonces, ¿qué va a suceder? En el supuesto de que así sea, vamos a hablar de Cozoleacaque y Coatzacoalcos. Oaxaca es otro rollo, y allá no le fue bien a López Obrador en la elección de gobernador, que ganó Alejandro Murat Hinojosa del PRI, hijo de un ex gobernador, José Murat Casab, cómplice y socio de Fidel en algunas tranzas de obras, construcción de obras, como aquel constructor que le mandó a nuestros hermanos serranos el Oaxaco, que se confabuló con Esteban Bautista Hernández para también le permitió Fidel y Duarte darles el dinero para que ellos ejecutaran las obras, y sabemos lo que sucedió. El Oaxaco se dio por secuestrado
y las obras quedaron ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? En Oaxaca es otra cosa. Para la gubernatura quedó, hizo el ridículo prácticamente Morena. Y para aquí en Coazoleacaque y Coatzacoalcos, ¿qué va a suceder? Ya vimos lo que pasó en la selección de candidatos de Morena para las presidencias municipales y para las regidurías. Presidencias municipales, sindicatura y regidurías. ¿Qué pasó? Un cochinero, igual que los que instituyó López Obrador en el PRD. La convocatoria que lanzó Morena se la pasaron por abajo del arco del triunfo, y días antes de pasársela, Rocío Nale, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, que es el líder estatal en el papel, pero que en realidad quien controla a Morena en Veracruz es Rocío Nale García. Antes de eso mandaron de un solo plumazo, desaparecieron a los integrantes de los comités municipales y nombraron ellos, Rocío Nale sobre todo, a delegados, ya previendo que iban a ser los candidatos para las presidencias municipales. 3 ejemplos: Víctor Manuel Carranza, Rosaldo de Coatzacoalcos, Esmeralda Mora Zamudio de Nanchital y Nicolás Reyes Álvarez de Minatitlán. Resultaron finalmente los candidatos sin que nadie los eligiera, porque estas elecciones se iban a hacer en asambleas. Las asambleas se cancelaron. En el caso de los regidores sucedió exactamente lo mismo. En el caso de los síndicos, pues igualmente que con los candidatos alcaldes. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Que le están ofreciendo a estos que llegan del PRD a Morena, que van a formar parte de los comités de base, que supuestamente es precisamente la base la que va a tomar decisiones, o tomaría decisiones muy importantes en este próximo proceso electoral del 2018, para renovar el Congreso del Estado, el Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo Federal, y en Veracruz también la gubernatura del Estado. O sea, lo que viene para López Obrador y para sus operadores como Rocío Nale, como Manuel Huerta Ladrón de Guevara y Amado Cruz Malpica, si es que logra quedarse dentro de ese partido con poderes de decisión, no es un día de campo el que viene. No van a estar en un lecho de rosas, y pues que Dios los agarre confesados, porque imagínense esta amalgama de tribus morenistas contra tribus perredistas, la que se va a armar, de veras. Ahí podría vivir su Waterloo López Obrador, por esa demagogia, por ese populismo que practica, y que finalmente se hace como la mamá del muerto, no ve, ni oye, ni nada. ¿Qué está pasando? El ejemplo más claro de esa postura cínica que adopta es Tláhuac. Cómo con tantas evidencias que hay, todavía, hoy mismo salió que quieren reeditar el caso de la terrible Evita Cadena Sandoval allá con el delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez. Creo que cualquier persona puede fácilmente entender que está mintiendo, y si él cree que sus mentiras están por sobre cualquier evidencia, pues ahí tenemos a lo que vamos a padecer de caso de que él gane la elección del 2018, y ojalá no suceda así, y esto no le va a gustar a muchos de quienes nos hacen el favor de seguirnos. Pero ahí está el ejemplo de Venezuela, con unos locos ahí como Hugo Chávez, que se creía un iluminado, y el que está ahora también. Recuerda que ven situaciones que mueven a risa, porque como un político de ese nivel puede salir un
Nicolás Maduro, con un pajarito que era el espíritu de Hugo Chávez, vino a decirle que él sería el sucesor, que él sería el próximo presidente, y miren en qué condiciones terribles de errores, consecuencia de esos errores cometidos tienen a nuestros hermanos venezolanos, que esto va, aunque dicen que no, pero lo vemos para una guerra civil que vuela por la cerrazón de ese autoritario presidente, un dictador, Nicolás Maduro, proyectado, hecho a imagen y semejanza del finado dictador Hugo Chávez. Y hoy fue allá en la Escuela Naval de Antón Lizardo, en el municipio de Alvarado, en zona conurbada con Boca del Río, la ceremonia de graduación de 139 cadetes de la heroica Escuela Naval Militar de Antón Lizardo, precisamente, que salieron ya con el grado de guardiamarinas, y la ceremonia oficial la encabezó el presidente Enrique Peña Nieto, que ponderó precisamente el valor, la valía y el compromiso de nuestros jóvenes con nuestro querido México. Pero ahí sucedió un caso que para la historia política veracruzana y para lo que sigue en el 2018, que en el estrado principal, entre otros muchos invitados que asistieron, estaba la ya célebre Anilú Ingram Ballines, delegada de la Sedesol Federal en Veracruz, que pues tiene mucho, le están dando mucho juego político. Dicen que por recomendación del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y muchas historias que se tejen a Anilú, que nace a la política veracruzana llevada de la mano primeramente de Fidel Herrera Beltrán y después de Javier Duarte de Ochoa, pero finalmente saltó a gobernación y de ahí bajó ya convertida en la delegada federal de la Sedesol. Bueno, pues hoy iba pasando el presidente frente a ese estrado, ya iba de salida, cuando localizó a Anilú, y el señor presidente se paró y desde abajo Anilú tuvo que agacharse un poco y le hizo la reverencia al presidente, pero ahí lo saludó y por supuesto que empezaron a tejerse, como siempre, las señales estas que muchos queremos ver en un sentido y otros pues en otros, pero ya enseguida, cuidado, porque ese saludo podría significar que sería la candidata del PRI para el 2018 a la gubernatura del estado, que hasta donde se sabe pues ya la tiene amarrada el senador José Francisco Pepe Yunes Zorrilla, aunque también el otro senador Héctor Yunes Landa, que ya la buscó en el 2016, dice que él también va a intentar repetir como candidato, aunque ya hemos aclarado que para nosotros es una estrategia de los Yunes tricolores, que Héctor anda con la espada desenvainada y trae a tiro por viaje al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, que lo derrotó, y no hay día en que no esté cuestionando con sentido común y con elementos de prueba, cuestionando la labor que está realizando Miguel Ángel Yunes Linares. Entonces, ¿quién sigue? Podría ser Anilú Ingram Ballines, la tercera en discordia. Pues quién sabe, porque en política, y más en la política, esta política nuestra, política la mexicana, todo es posible. Ya no vive, ya hemos perdido la capacidad de asombro, porque nos salen con cada cuestión. Aquí lo vimos como Morena se saca de la manga a Carranza
Rosaldo, a Víctor Manuel Carranza Rosaldo, que venía de tener un problema con Petróleos Mexicanos por haber firmado como superintendente de recursos materiales la compra de una tubería a precio dólar, pero inflado al doble casi, y finalmente no. ¿Por qué? Los purifica el mesiánico Andrés Manuel López Obrador. Y mañana tenemos un compromiso en la presentación del libro El petróleo de don Rafael Martínez de Escobar, y vamos a adelantar el comentario para las 3 de la tarde con entrevistas, porque queremos que los sábados se trate de entrevistas, y vamos a tener aquí a los 4 niños que participan en el programa radiofónico de Radio Hit todos los sábados a las 10 de la mañana, llamados Los Guardianes del Agua. De veras que estamos gratamente sorprendidos con estos niños que están precisamente tratando de mover conciencias para que adultos mayores, adultos jóvenes, adolescentes y niños nos sumemos a esta cruzada que está impulsando la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz, sector Coatzacoalcos, a cargo de Rafael Abreu Ponce, para que precisamente con esa cultura del agua aprendamos a eso, a cuidarla para hacer un uso racional y responsable de ella, y no desperdiciarla como lo hacemos impune y criminalmente, y mañana, como sufrimos cuando por diversas causas hay escasez, hasta entonces la valoramos, pero si seguimos a ese paso, va a llegar el momento que podría ser tarde. Por hoy es todo. Gracias mil por su grata siempre y generosa compañía, y Dios mediante, mañana estaremos aquí a las 3 de la tarde, pero si hay algo antes, regresaremos para platicar, comentar con ustedes. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.